qué feo, ¿no? O sea, que está hablando y no veo nada. Igualito. Cuando tú no prendes tu cámara, igual es. No veo nada. Disculpe. Decía que una célula eucariota tiene núcleo definido, tiene citoesqueleto, tiene compartimentos membranosos y compartimentos no membranosos. Cuando tú dices compartimentos, normalmente nosotros le decimos organelos. Ese es el nombre, digamos, común, organelos, porque son pequeños organitos que están en el interior de la célula. Hay con dos membranas y hay con una membrana. ¿Quiénes tienen dos membranas? Los plastos y las mitocondrias. Bueno, decir plastos es lo mismo que decir plastidios, por si acaso. Con una membrana, el retículo endoplasmático, el aparato de Golgi, los lisosomas, las vacuolas, los peroxisomas y los dioxisomas. Retículo endoplasmático, tú recuerdas que hay uno liso y uno rugoso, el aparato de Golgi, lisosomas, vacuolas, peroxisomas y glioxisomas son organelos o son compartimentos con una sola membrana. Pero también hay compartimentos no membranosos, es decir, organelos que no tienen membrana. Ribosomas y centrosomas. Ribosomas y centrosomas son organelos no membranosos. En otros libros puede decir así: organelos sin unidad de membrana. O también pueden decir organelos con unidad de membrana. Es lo mismo que tú digas compartimento membranoso o compartimento no membranoso. Organelos membranosos, organelos no membranosos. Entonces, como ves, si comparamos las procariotas con las eucariotas, ¿en qué tienen en común de lo que está acá? Lo único que hay en común, que las eucariotas, al igual que las procariotas, tienen ribosomas. Nada más. El resto, una bacteria no lo tiene. O sea, una bacteria no tiene esto, no tiene esto, no tiene esto, no tiene esto, y tampoco tiene. Son organismos simples, sencillos. ¿De acuerdo? Preguntas. Toma nota, por favor. ¿Me preguntan?
Profe, ¿qué es CTQ? Dime. La segunda. La segunda, citoesqueleto. Bien. ¿Puedo borrar? Acá hay algo que el examen casi siempre lo hace. Y en este punto sí deben tener cuidado, ¿eh? Atiendan, por favor. Se trata de una solución. ¿Qué es una solución? Una solución es la mezcla de solutos más solvente. Solutos más solventes. Sabemos que el solvente universal es el agua. Pero el agua, siendo el solvente universal, ¿disuelve todo? No. ¿Qué es lo que no puede disolver? Moléculas apolares. Las moléculas apolares. Por ejemplo, las grasas son apolares. El alcohol es apolar. El bencino, la bencena, la acetona son moléculas apolares. Entonces, el agua no disuelve a esas moléculas.
pero sí disuelve a todas aquellas que sean moléculas polares. Entonces, cuando tú mezclas sal con agua, tienes una solución. Azúcar con agua, tienes una solución. La pregunta es esta. ¿La sangre del cuerpo es una solución, sí o no? Claro que sí, porque en la sangre hay agua y hay sales. Es una solución. Y cuando el azúcar está en mi sangre, es decir, cuando el azúcar está en una solución, se le dice dextrosa. Entonces, cuando tú leas o escuches la palabra dextrosa, están hablando de la glucosa en la sangre. Imagínate que eres diabético y de emergencia te llevan al hospital y te ponen dextrosa. Es decir, te ponen glucosa, siendo tú diabético. ¿Qué podría pasar? Pero ¿Me escuché, Romino? Un poquito más fuerte. ¿Qué podría pasarte? Estás con el micrófono apagado, Vilma, no te escucho. No, ¿cómo me va a dar un paro cardíaco porque me va el azúcar en la sangre? Voy a entrar a lo que llaman en clínica coma diabético. Todo, para ustedes todo es paro cardíaco. Pero cuando no ingresa y le dan el paro cardíaco, te me muere. Entonces, una solución, volviendo al tema, ¿sí? Soluto más solvente. El agua que está en el mar, ¿es una solución? Sí, claro que sí. ¿El agua que está en el río es una solución? Claro que sí. Pero entre el agua de mar y el agua del río, ¿cuál tiene más sales? Es evidente que el agua del mar tiene más sales y del río tiene menos sales. Por lo tanto, acá tengo dos tipos de soluciones. Una que tiene mucha sal y se dice solución hipertónica. Y otra que tiene poca sal y se le dice solución hipotónica. O sea, hay tres tipos de soluciones. Hipertónica, hipotónica y la isotónica. ¿Cuándo es isotónica? Misma cantidad de ambos. Cuando hay la misma cantidad. Y cuando está en la misma cantidad, ¿cómo se llama eso? homeostasis. Homeostasis. ¿Tú recuerdas la bomba de sodio y potasio? Claro que sí. Sodio y potasio trabajan en equipo. Falta uno, el otro se aloca. Bien. Se recomienda no comer mucha sal porque incrementa la presión arterial. Y es verdad. Y produce trabajo al riñón. Es verdad. Pero eso ocurre cuando en la dieta no hay suficiente potasio. Entonces, si tú comes, digamos, tus papas fritas con salsita, repito, la sal no es mala, la sal es buena, pero en exceso sí puede provocar edema y problema renal. Entonces, supongamos que me como pues, un marisco, ¿no? Arroz con mariscos, que tiene grandes cantidades de sodio, o papas fritas, o hamburguesa que tiene mucho sodio, y me da mucha sed. Una manera de contrarrestar eso es consumiendo alimentos ricos en potasio. Porque al haber más potasio, botas más sodio para mantener equilibrio. ¿Cuál es la fruta que tiene más potasio? El plátano. El plátano. Por eso, si tú crees que en tu dieta hay mucha sal, entonces al día cómete 2 plátanos. Hay personas que dicen así, no comas mucho plátano porque tiene mucho potasio y te va a malograr el riñón. No le hagas caso. Mientras más potasio tenga yo, voy a eliminar más sodio. Por eso existe una bomba en el cuerpo. ¿Entiendes eso, no? El potasio
¿Qué hay más, sodio o potasio en el cuerpo? Sodio. Hay más sodio, pues en una proporción de 3 a 2. En una proporción de 3 a 2. O sea, si yo como plátano, voy a ayudar a que bote el exceso de sal. Por eso que los buenos nutricionistas recomiendan que consuma usted 2 plátanos diarios. Y alguien que se equivoca y dice, no, que hace mal a tu riñón. Dale una sonrisa y dile, le hace bien a mi riñón, porque va a botar el sodio. Miren, qué importante estudiar la biología, no solamente porque te va a ayudar a dar un buen examen, sino para que tu vida, en cuanto a la dieta, mejore. Y decía una nutricionista, decía, no coma mucho lácteo porque hace mal al riñón. ¿Y por qué hace mal al riñón? Dice, porque tiene demasiado calcio. Bueno, es verdad, el calcio en exceso produce cálculos, pero los lácteos son escasos en calcio. Las verduras tienen más calcio que los lácteos. Entonces, si tu mamá te dijo, hijita, debes tomar leche para que tus huesos tengan bastante calcio, pues se equivocó. La única leche que puede hacer eso es la leche materna. La única. Entonces, chicos, solución hipotónica, hipotónica y isotónica. ¿Cuál es hipo? Hipo. Miren este símbolo pi. El símbolo pi en biología significa presión osmótica. Entonces, ¿cuánto es hipotónica? Cuando la presión osmótica del medio extracelular es menor a la presión osmótica del intracelular. Hipertónica. La presión osmótica del extra es mayor al intra. Isotónica. La presión del extra y el intra son iguales. Ya hay una nota importante para que tú puedas responder los problemas. Atención, Vilma. Ya que tú hablabas que célula eucariota, célula, y vamos a ver. El agua y las sales van en direcciones opuestas. Nota 1, ¿eh? El agua y las sales viajan en direcciones opuestas. O sea, si el agua se va al sur, las sales se van al norte. El agua fluye al medio hipertónico. ¿Qué cosa es hipertónico? Con más solutos, con más sales. Así comparado con el agua de mar y el agua de río. Las sales fluyen al medio hipotónico, con menos sales. Entonces, con este pequeño ejemplo, miren. Supongamos que esa es una célula. Mira, yo veo que el agua sale. El agua sale. Este medio es intracelular y este medio es extracelular. El agua sale del intra y se va al extra. La pregunta que le hago a ustedes: si sale agua, ¿qué ingresa? Soluto. Solutos, sales. Este medio, ¿es hipotónico o hipertónico? Hipo. Hipotónico. ¿Y este medio? Hipertónico. Entonces, la célula está perdiendo agua. Y cuando la célula está perdiendo agua, se empieza a arrugar. Y eso tiene nombre. Crenación. Crenación. Por lo tanto, una célula se está crenando cuando pierde agua, debido a que está en un medio hipertónico. Y si la célula se hincha, ¿en qué medio está? Hipotónico. Hipotónico. Pues recuerda que el medio es hipotónico cuando tiene menos sales y es hipertónico cuando tiene muchas sales.
Por lo tanto, jóvenes, con esta notita, tú deberías responder la pregunta de examen, ¿no? A ver, yo tengo un pez, digamos, tengo una trucha, que es de río, y lo meto en el mar. ¿Se hincha o se arruga? Se arruga. Se Se arruga. arruga, pues, Arruga. porque lo estoy poniendo ¿en qué medio? Hipertónico. Hipertónico. Por lo tanto, el pez, la trucha empieza a perder mucha agua. Se empieza a perder mucha agua. Y eso se llama crenación. Y se muere el pescadito, pues. Y eso pasa con los salmones. Pero tú sabes que el salmón del mar regresa al río. No sé si has escuchado eso. O sea, de un medio hipertónico, que es el mar, regresa al río, que es un medio hipotónico. Y se esfuerza por llegar ahí. Pero cuando llega de SOA, ese pez se muere. ¿Por qué? Porque cambia de un medio hiper a un medio hipo, por lo tanto el pH cambió. Segundo, como está en agua hipotónica, en medio hipotónico, se hincha. Comienza a hincharse y explota. Y habrán visto los documentales que el salmón revienta, porque ha cambiado de medios. Sin embargo, cumple con su objetivo. Es decir, va del mar al agua, desova, deja sus huevitos, se fecunda y ya se muere. Pero ya dejó su herencia. Cuidado con estas notas, son importantes. Apúntalo. Nunca pudo amar. Mientras la gente pasa, ¿dónde está la mujer que siempre quiso y nunca pudo amar? Profe, permiso, por favor. Dime. Permiso, por favor. ¿Puedo hablar? Chicas. Yo pienso que no son tan inútiles. Te escribiré un par de canciones tratando de ocultar mis emociones. Amigos, perdón.
¿Puedo borrar? Hay una cosa que... Sí, profe. A ver, vamos a registrar dos modelos. En el primer caso, primer caso. Tú ves en la célula que entra agua, por lo tanto salen solutos. La pregunta es, ¿este medio es hipotónico o hipertónico? Este medio. Hipotónico. Hipotónico. Por lo tanto, ¿este medio qué sería? Hipertónico. Entonces, por lo tanto, ¿la célula se hincha o se arruga? Se hincha. Se hincha. Se hincha. ¿Y cómo se hincha? Eso tiene nombre. Si es célula animal o si es célula vegetal. Si es célula animal, Lisis. hace lisis. Y si es célula vegetal, hace turgencia. Lisis y turgencia. ¿Cuál de los dos revienta, explota? Lisis. Lisis en la planta no revienta por dos razones. La primera, porque tiene una gran vacuola que almacena agua. Y la segunda, porque tiene pared celular que la hace resistente. En la otra foto, se invirtieron los papeles. ¿Este medio es hipotónico o hipertónico? Hipotónico. Hipotónico. Solange, ¿cómo sabes que este es hipotónico? Porque sale agua y entra soluto. Claro, porque sale agua. Y el agua siempre se va al lugar donde hay más sales. Entonces, acá entra. Este medio sería hipotónico. Por lo tanto, acá la célula se ¿qué? Se arruga. Se arruga. Y si es célula animal, ¿cómo le digo? Crenación. Pero si es célula vegetal, le digo plasmólisis. Ahora bien, profesor, y si me dicen hongo, si te dicen hongo, ¿qué le pongo? ¿Crenación o plasmólisis? Plasmólisis, ¿Por qué plasmólisis, Omar? porque también tiene pared celular. Correcto, sí, muy bien. Si tiene pared, entonces le digo plasmólisis. Y si me ponen una ameba, ¿qué hace una ameba? En un medio hipotónico, ¿sí? Lisis o turgencia, una ameba. Lisis. Lisis, pues, porque las amebas son protozoarios y los protozoarios no tienen pared celular. Examen de admisión dijo, un glóbulo rojo es sometido a un medio hipotónico.
¿Qué pasa con el globo rojo si lo meto en un medio hipotónico? Se hincha. Se hincha. ¿Qué pasa con el glóbulo rojo? Lisis. Hace lisis, revienta, pero como es glóbulo rojo le dicen hemólisis. Tú recuerdas que al glóbulo rojo se le llama hematíe, ¿verdad? Por eso le dicen hemólisis. Pero cuando escuchen la palabra lisis, están hablando de ruptura. Hemólisis, se rompen los hematíes. Lipólisis, se rompen los lípidos. Glucólisis, se rompen las glucosas. Jóvenes, apunten, por favor. No sé que yo te escribí un par de canciones. Dando de cosa que yo no. ¿Puedo borrar?
Bien, vamos a ver otro punto que el examen también suele ponerlo, ¿no? Los transportes. Transportar significa llevar, trasladar moléculas de un sitio a otro. Y puede ser del extra al intra o del intra al extra. O sea, hay sustancias que entran a la célula y sustancias que salen. Pero ¿lo hacen a través de qué? Carrier. La membrana, a través de las membranas celulares. O sea, los procesos de transportes se hacen a través de las membranas. Por lo tanto, para que haya un flujo de moléculas, las membranas tendrían que ser permeables, impermeables o semipermeables. Semipermeables. Las membranas tienen que ser semipermeables. ¿Qué significa semi? Que no deja pasar todo, ni tampoco deja salir todo. Conclusión, que las membranas tienen propiedad selectiva. Para que haya mejor flujo, o sea, para que haya, digamos, tránsito fluido, las membranas necesitan de grasas. ¿Qué grasas? ¿Saturadas o insaturadas? insaturadas. Insaturadas. ¿Por qué grasas insaturadas? Porque ellas aumentan la fluidez de las membranas. Y si hubiera grasas saturadas, reducen la fluidez y ponen en riesgo la salud. Porque al estar tapadas las membranas, no entran ni salen sustancias. Por lo tanto, se produce pues un problema. Por eso que quien incrementa la fluidez de las membranas son las grasas insaturadas. Y las grasas insaturadas son propias de las plantas. Por ejemplo, aceite de girasol, aceite de oliva, aceite de ajonjolí, frutas secas, uva, vino, que tiene grandes cantidades de grasas insaturadas. ¿Cómo se hacen los transportes? Hay transporte pasivo y hay transporte activo. ¿Por qué es pasivo? Porque no gasta energía. Y activo sí gasta energía. O sea, hay transporte con gasto energético y hay transporte sin gasto energético. Además, este activo utiliza carritos para transportar moléculas. Y esos carritos le dicen en inglés los carriers son proteínas de transporte y que se utilizan en todos los procesos de transportes activos. Los pasivos, hay dos pasivos. Hay difusión simple y difusión facilitada. Difusión simple y difusión facilitada. De estas dos, se dice facilitada porque hay moléculas que facilitan el transporte de otras. Y esas moléculas que facilitan se le llaman también
Mira, quiere decir que el transporte pasivo y el transporte activo se parecen en que ambos usan carriers, pero no todos los pasivos, ¿no? Solo la difusión facilitada. La difusión simple no usa carriers. Acá hay ósmosis, hay diálisis y hay difusión. Le dices ósmosis cuando pasa agua, le dices diálisis cuando pasa solutos y le dices difusión cuando pasa gases. El paso de gases, el paso de solutos y el paso de agua se hacen por transporte pasivo simple. Y la facilitada utiliza medios de transporte llamado carriers, al igual que esto. Este transporte activo se hace mediante bombas, endocitosis y exocitosis. Esos son ejemplos de transportes activos, bombas, endo y exo. Endo es cuando ingresan moléculas grandes y exo cuando salen moléculas grandes. Bomba de sodio y potasio, bomba de calcio y magnesio son las más importantes bombas a nivel tisular. Finalmente, todas las moléculas pequeñitas, monómeros, por ejemplo, glucosa, fructosa, galactosa, ribosa, urea, ácido úrico, aminoácidos, ácidos grasos, son moléculas chiquititas, todas ellas hacen transporte pasivo. Y las moléculas grandes, llamadas polímeros, hacen transporte activo. Agraria dijo, la fructosa ingresa a la célula por transporte activo o pasivo. 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 La fructosa, al igual que la glucosa, hacen difusión facilitada. Porque es pasivo, no gasta energía. Acá sí gasta energía y usa carga. Acá no gasta, pero puede usar carga. La difusión facilita. Lo que sale por tu orina, lo que sale en la orina, urea, ácido úrico, amoníaco, creatinina, etc. Lo que sale por la orina, ¿es transporte activo o pasivo? Activo. Pasivo. Es pasivo, son moléculas pequeñitas. Diálisis. Diálisis. ¿Cuándo tú has escuchado el término diálisis? ¿Cuándo dializan a un paciente? Cuando su riñón no funciona bien. Cuando su riñón no funciona. ¿Y qué significa dializar? ¿Sacarle qué? Agua. Urea. No solamente agua, sino sacarle sales, sacarle toxinas. Y eso se hace por transporte pasivo. Hematosis. ¿Transporte activo o pasivo? Pasivo. ¿Qué es hematosis? ¿Qué es? Oxigenación de la sangre. Oxigenación de la sangre. Por lo tanto, pasa gases. Y si pasa gases, es difusión. Transporte pasivo. A ver, voy a tomar un antibiótico. Voy a tomarme un antibiótico porque tengo una infección bacteriana. ¿El antibiótico se absorbe por transporte activo o pasivo? Incluso me dicen, tome agüita, más agüita para... A ver. Activo. Pasivo. Los antibióticos es pasivo, no gastan nada. Por eso te dan agüita para que fácilmente se meta. A ver, me eché una pomada. Porque tengo acá un chichón. Listo, ya está la pomada. Minuto después ya no está la pomada. ¿Qué pasó? ¿Lo absorbió?
Se absorbió. ¿Qué es? Pasivo. Pasivo. Es pasivo. Pasa rápido. ¿Por qué un agricultor cuando va a usar pesticidas a la chacra, pesticidas químicos, se pone guantes de hule, bata de hule, botas de hule? ¿Para qué se pone eso? Y mascarillas incluso. ¿Para qué? Para evitar que ese producto, ese químico, se produce toxicidad. Por lo tanto, pesticidas se absorben por la piel por transporte pasivo o activo. Pasivo. Pasivo. Por eso hay que ponerse los guantes de hule, para evitar que se absorba, porque no hacen transporte pasivo. ¿Y para qué máscaras? Porque si no se mete rápidamente a mi ojo y me causa irritación. Miren, qué importante es saber esto, ¿no? Y no olvides que las membranas son más fluidas, es decir, tienen mayor fluidez cuando hay grasas insaturadas. Apunten, apunten. ¿Puedo borrar? Un ratito, profesor.
Bien, otra estructura propia de las eucariotes es el citoesqueleto. Recuerden que los procariotas no presentan citoesqueleto. Y este citoesqueleto da forma y sostén a la célula. O sea, la forma que tiene la célula, cualquier forma que te imagines, cilíndrica, redonda, cuadrada, alargada, etc., plana, se debe a esto. Pero además, el citoesqueleto provoca dos propiedades importantes en el citoplasma: la pixotropía y el efecto Tyndall. Pixotropía es cambio de estado sol a gel o de gel a sol. O sea, el citoplasma, imagínate la clara del huevo, imagínate la clara del huevo. La clara del huevo no es sólida, pero tampoco es líquida como el agua. Está entre sólido y líquido, ¿verdad? Ya, ese estado se dice estado coloidal. Y el estado coloidal puede variar de sol a gel o de gel a sol. Y cuando se producen esos cambios, sol a gel, gel a sol, se le dice pixotropía. El efecto Tyndall es la refracción de la luz. Es decir, yo pongo una linterna en un coloide, en el citoplasma, y esa luz se refracta por todos sitios y se puede proyectar a otro lugar. Y eso se llama efecto Tyndall. A ver, no sé si tú has visto alguna vez, imagínate, de repente no lo has visto en vivo, pero lo has visto en película, alguna fotografía. En una fotografía, imagínate una fotografía de árboles y que está pasando los rayos solares. ¿Has visto alguna vez? Me imagino que sí, ¿no? Una fotografía, veo un bosque y los rayos solares atraviesan los arbolitos y se ve rayos luminosos, por aquí, por allá, por acá. Eso se llama efecto Tyndall. Y eso se produce en los coloides. ¿De qué está hecho?
microfilamentos, filamentos intermedios y microtúbulos. Los microfilamentos contienen actina y miosina. Los filamentos intermedios, queratina, desmina y dimentina. Y los microtúbulos con tubulinas. ¿Cuál es la función de esto? ¿Cuál es la función? Funciones fagocitosis, citocinesis y movimiento. Fagocitosis, citocinesis y movimiento. De los tres, ¿cuál consiste en la división de las células en dos células hijas? Citocinesis. Tú recuerdas que la citocinesis es cuando la membrana celular se parte en dos, originando dos células hijas, y eso ocurre durante la mitosis. Ya hay dos citocinesis, una en plantas y otra en animales. ¿En plantas es por tabicación o por estrangulación? Por tabicación. Es por tabicación. Tabicación. Y en animales es por estrangulación. Esa es citocinesis. Fagocitosis ya sabe, puedes comer. Y el movimiento, o sea, dentro de las células hay mucha actividad. Y quien provoca todo eso es esto. Filamentos intermedios con queratina, desmina y dimentina. ¿Cuál es la función de esto? Ellos soportan, los filamentos soportan la tensión. Soportan la tensión. A veces las células están sometidas a mucha fuerza, mucha presión, y podrían malograrse. Pero esto lo mantiene estable. Y los microtúbulos con tubulinas, función, ellos sirven de vías a los organismos. Sirven de vías. Así como nosotros conocemos ciclovías, carreteras, caminitos, los microtúbulos hacen esa especie de carreteras, ciclovías, caminitos, para que los organelos dentro del citoplasma se puedan desplazar sin dificultad. Quiere decir que los microtúbulos también tienen que ver con el movimiento. ¿De acuerdo? Pero ellos hacen especie de caminitos para que los organelitos se puedan mover. Todo esto, chicos, forman este esqueleto. Da forma y sostén y provoca dos propiedades. Tixotropía, el cambio de sol a gel o de gel a sol, y el efecto tilde es la refracción de la luz, la propagación de la luz en toda dirección. ¿Preguntas?
Profe, ¿puede explicar cómo le es de útil a la célula la propiedad de tixotropía? Eso es cambio de sol a gel, de gel a sol, cambio de No, ya estado. sé, ¿por qué le es útil? O sea, ¿por qué de la nada cambiaría? ¿De la nada? ¿Cómo hacer de la nada? Bueno, no de la nada, pero que aún no entiendo bien cómo. No, es que en el citoplasma hay dos estados, sol y gel. Citosol, citogel. En el citosol hay la mayor actividad metabólica y en el citogel hay menor actividad metabólica. Entonces, para que la actividad sea correcta en uno o en otro, tiene que haber cambios. Y de esa manera facilita la acción enzimática. Y esos cambios de sol a gel, de gel a sol, se le llama así. Si no hay esos cambios, entonces la actividad enzimática se pierde y las funciones metabólicas no se dieran correctamente. Por eso tiene que haber esos cambios. Ya, gracias. ¿Dónde se da la glucólisis? Citosol. Citosol, ¿no? No se da en el citogel. Tengan cuidado, ¿ves? ¿Por qué en el citosol y no en el citogel? Porque el grado de condensación no es igual, pues. Citosol es más sólido y citogel es más, perdón, citosol es más líquido, citogel es más sólido, más condensado. Entonces ahí no se produce una buena actividad. Por eso tiene que cambiar eso, para que se den los procesos. Bien, hay dos organelos muy importantes y, digamos, con ciertas peculiaridades. Y se dicen organelos semiautónomos. No dicen que son autónomos, porque la palabra autónomo significa independiente, se vale por sí mismo.
pero acá es semiautónomo. Entonces tiene cierta libertad, pero aún no depende totalmente del solo. Depende también de la célula. ¿Quiénes son esos organelos así de especiales? Se llaman mitocondrias y se llaman cloroplastos. Estos dos organelos poseen doble membrana. Generan energía. 18 ATP en los cloroplastos y 36 ATP en las mitocondrias. Como ves, tanto el cloroplasto como la mitocondria generan ATP. Y el proceso de generar ATP tiene un nombre. ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo? Quimiosmosis. Fosforilación. Sí. También se le puede decir quimiosmosis. La palabra quimiosmosis significa formar ATP. Y eso ocurre tanto en la mitocondria como en el cloroplasto. 18 y 36. Fíjate que la mitocondria genera 36. Ayer no sé, creo que decíamos 38. Sí, pero hay 2 ATP que se generan durante la glucólisis. O sea, 36 más los 2, tengo los 38. Ambos se dividen por bipartición. ¿Qué cosa es la bipartición? Una forma de reproducción asexual. O sea, una mitocondria puede generar mitocondrias hijas. Y las hijas nietas y así se van multiplicando. Y ambos contienen ADN circular desnudo, ARN y ribosomas. Eso significa que una mitocondria es capaz de producir proteínas. ¿Y por qué puede ser eso? Porque dentro de la mitocondria hay ribosomas. Y lo que hacen los ribosomas es sintetizar proteínas. También dentro de la mitocondria y el cloroplasto hay replicación y transcripción. Y este ADN-CD, o sea, circular desnudo, es igual al que tienen, ¿qué organismos? Procariotas. Las eubacterias. Las eubacterias tienen un ADN circular desnudo. Entonces, estos dos pequeños organitos son muy importantes. No solo a nivel celular, sino a nivel del examen de admisión, porque tienen cosas especiales. ADN, CD, ARN, ribosomas, hacen partición, generan energía. Ambos tienen doble membrana. Entonces, mucho cuidado con estos dos organelos. Para terminar, ¿cuál de los dos tiene las células animales? Mitocondria. Mitocondria. ¿Y las células vegetales cuál tienen? Cloroplasto. Tienen ambos. Las células vegetales tienen ambos, por si acaso. Así que chicos, no se olviden de estos dos organitos, apúntenlos.
¿Listos? Bien, nos quedan 5 minutos. Vamos recordando lo que hemos aprendido hoy. A ver, respondan rápido. Cuando una célula está crenada, ¿en qué solución está? Hipertónico. Hipertónico, en un medio hipertónico. Y si está crenada, ¿estoy hablando de células con pared o sin pared celular? Sin pared. Sin pared celular. Sin pared. No tiene pared celular. Muy bien. ¿Qué ocurre con un pez de mar y lo llevo al agua del río? ¿Qué pasaría? Se hincha. Se hincha, pues, porque lo estamos poniendo en un medio hipotónico, se hincha y va a explotar el pececito y ya tendríamos pescado reventado. ¿Todos los organelos tienen membrana? No. No todos. No todos. ¿Quiénes no tienen? Ribosomas y centrosomas. Ribosomas y centrosoma. ¿Qué tienen en común procariotas y eucariotas? Presencia de ribosoma. Ribosoma, pues, que tienen ribosomas. Pero hay que tener en cuenta que en bacterias los ribosomas tienen 70S. ¿Y en eucariotas cuánto tienen los ribosomas? 80S. 80S, ¿no? El S significa velocidad de sedimentación. Dame un ejemplo de transporte activo. El transporte del VIH. De alguna enfermedad, profe. ¿Transporte de qué? Estoy viendo en internet y se decía transporte de VIH, profe. Transporte del VIH. Bueno. El virus del SIDA. Claro, eso hace endocitosis. Ejemplo Ingresa por endocitosis. Pero hablamos de moléculas químicas. ¿El alcohol hace transporte activo o pasivo? pasivo. Pasivo. ¿Qué tienen en común el activo y el pasivo? Usan carriers, San Carrier. Ambos usan carriers. ¿Qué son carriers? proteínas transportadoras. Proteínas transportadoras. Las membranas se hacen más fluidas cuando presentan Ácido. Grasas saturadas. Líquidos. grasas insaturadas. Puedes decir insaturadas o también puedes decir polisaturadas. ¿Ah? Es sinónimo. Insaturadas o polisaturadas. Dime un ejemplo. No, mejor, ¿cuál es el ser vivo más pequeño del planeta? Plasma. ¿Tartígrado? No. Hay más chiquito que el tartígrado. Es el micoplasma. El micoplasma. Que hemos dicho que los micoplasmas no tienen pared celular. No te olvides, es el micoplasma. ¿Por qué una bacteria es gram negativa? Porque tiene ureína. Solo tiene mureína. Solo tiene mureína. Dime 2 organelos con una membrana. Lisosomas y peroxisomas. Lisosomas, peroxisomas. ¿Ya? Suficiente. Suficiente. Muy bien. Finalmente, chicos, deseo que tengan un bonito fin de semana. Que se diviertan. Que se relajen un poco y ya la próxima semana vendríamos con más entusiasmo. Muchas gracias.